Bien, seguramente de la discusión del ejemplo que antecedió al- a la discusión de la definición de variable aleatoria, puede emerger la idea de que si la sigma álgebra potencia pues no da lugar al más mínimo problema a la hora de definir una variable aleatoria. Recordemos que la condición que convierte una función de omega en r en una variable aleatoria es la condición de medibilidad y se tiene que satisfacer, ¿no? Y en el caso de la sigma álgebra potencia eso ya no generaría ningún problema, ¿no? Entonces la pregunta que emerge de manera natural sería, bueno, ¿por qué no simplemente nos quedamos siempre en el contexto de la sigma álgebra potencia y listo, ya no habría más problemas, ¿no? Bueno, lo cierto es que además de cuestiones ya un poco más profundas que tendrían que ver con la cardinalidad de omega, o sea, la cantidad de elementos que tiene omega, en concreto cuando omega tiene una cantidad infinito no numerable de elementos, ¿no? Ahí la discusión ya no es tan simple, pero fuera inclusive de este contexto hay ciertamente situaciones en las que no es, digámoslo así, no es posible o no es viable simplemente tomar la sigma álgebra potencia como la sigma álgebra que subyace a una variable aleatoria, ¿no? Y el vehículo que vamos a usar para la discusión es este modelo de Cox, Ross y Rubinstein, que ya ciertamente hemos discutido en otros lugares ya en el curso, solo por mencionar uno, en el capítulo de técnicas de conteo combinatoria, ¿no? Hicimos una muy buena discusión desde la perspectiva de conteo combinatoria sobre las trayectorias que se pueden obtener, ¿no? Y observen que ya esto empieza a ser un clásico, o sea, estamos por celebrar esencialmente casi que medio siglo de la publicación, en el que, bueno, obviamente Koch, Ross y Rubinstein propusieron aquí en Option Pricing Simplified Approach el uso de un llamado modelo binomial, ¿no? Para precisamente evaluar un tipo de derivados financieros, opciones, veámoslo así, ¿no? Y que fue publicado aquí en esta revista del Journal of Financial Economics. Bueno, la razón por la cual el modelo se le conoce como un modelo binomial es algo que vamos a posponer más adelante, ¿no? De hecho, aquellos de ustedes que lleguen aquí y ya tengan conocimiento de qué cosa es la distribución binomial, va a aparecer en la parte superior derecha una de estas tarjetas, ¿no? Por si usted ya conoce, digamos, qué cosa es la distribución binomial de una variable aleatoria y gusta seguir la discusión que allí vamos a tener. Bueno, lo otro que no necesariamente tenemos que saber por lo pronto qué cosas son estas opciones de tipo europeo, porque ciertamente a eso le vamos a dedicar todo un semestre más adelante, ¿no? Cuando lleguemos a este curso de derivados. Y regularmente, para no, digamos, por economía de la, digamos, de la notación, ¿cómo decirlo? Al modelo simplemente lo conocemos como el modelo CRR, obviamente por las siglas de los autores. Bueno, entonces la formalización es ciertamente muy simple. Si uno en instante t, ¿no? Está observando un precio del activo o de la acción, ¿no? A un nivel S sub t, ¿no? Para el siguiente instante, t más uno, ¿no? Hay finalmente dos posibilidades, ¿no? La primera es que el activo, ¿no? Incremente su valor al ser multiplicado el valor actual, veámoslo así, S sub t, ¿no? Por un factor de proporción U, que como estoy en el caso ahora en que se va a incrementar el valor, ese factor de proporción U de up, ¿no? Va a ser una cantidad estrictamente mayor que 1, ¿no? Y eso daría pie entonces a que para el siguiente instante, ¿no? Yo observara un precio más alto, veámoslo así, ¿no? Y eso va a ocurrir finalmente con una cierta probabilidad P.
Ahora, si graficáramos esto, o más bien lo ejemplificáramos digamos, de esta manera, finalmente lo que estoy diciendo es que el paso, ¿no?, de t a t más de t igual a 0 a t igual a 1, ¿no?, yo podría con probabilidad p, ¿no?, subir el valor del precio, ¿no?, al multiplicar el precio inicial, veámoslo así, ¿no?, por un factor de crecimiento, un factor de cambio u, que es mayor que 1, en este caso sube el precio. Ese sería, veámoslo así, el escenario A, ¿no? Y el otro escenario sería, veámoslo así, si aquí el precio puede subir con probabilidad P, el evento complementario, entonces tiene que ocurrir con probabilidad 1 menos P. Estoy considerando ahora sí un árbol o un modelo en el que solo tengo dos posibles movimientos, a la alza o a la baja, ¿no? Obviamente la idea se puede generalizar. Y mientras esté en este caso, que solo hay dos tipos de movimiento, entonces este sería el evento complementario, entonces ocurriría con probabilidad 1 menos P, y en ese caso el precio, ¿no?, descendería en una proporción D, ¿no? Es por eso que ahora esta proporción D tiene que ser una cantidad, digamos, de down, ¿no?, menor que 1, ¿no?, para que ocurra precisamente ese descenso en el precio, ¿no? Y ciertamente eso se va a, digámoslo así, a repetir en cada nodo, en cada instante en que nosotros estemos. Digamos, si yo en el instante T1 ahora estaba aquí en este nivel, ¿no?, puedo con probabilidad P nuevamente, ¿no?, puedo aumentar el valor de o puedo aumentar el valor de mi acción, ¿no?, en una proporción U. Es por eso que ven que aquí aparece U al cuadrado, ¿no?, porque tendría que multiplicar esta cantidad por U, o puede disminuir, digamos, con probabilidad 1 menos P, ¿no?, a una cantidad que resulte, ¿no?, de multiplicar esta cantidad por D. Por eso que ven que esto finalmente lo acabé multiplicando aquí por D, ¿no? Análogamente, obviamente, si estuviera en este nivel abajo, ¿no?, podríamos subir de nueva cuenta multiplicando esta cantidad por U. Es por eso que ven que aquí apareció esta U, ¿no?, con probabilidad P, y con probabilidad 1 menos P mi acción puede bajar, ¿no?, y tendría que multiplicar entonces esta cantidad por D, y es por eso que ven que aquí apareció un D al cuadrado, ¿no?, y así sucesivamente, ¿no? Y usted podría incluir aquí tantos periodos de tiempo, ¿no?, o tener una ventana temporal tan grande como usted quiera, ¿no? Y ciertamente nada se ha dicho, ¿no?, acerca de digamos, la medida de esta o la temporalidad que cubre cada periodo. Esto puede ser inclusive 1 año, 2 años, 3 años, no sé, 1 mes, ¿no?, 2 meses, 1 semana, días, microsegundos, ¿no?, lo que usted vaya a necesitar para generar su modelo. ¿De acuerdo? Bueno, para, digamos, para dar un ejemplo quizás más concreto y bueno, también digamos, aminorar digamos, la notación que tenemos que usar, vamos a darle valores concretos a qué cosa sería el valor inicial, ¿no?, con que arranca el modelo, ¿no? Entonces, supongamos que en un inicio, ¿no?, mi modelo o el precio del activo al instante cero fuera de 20 unidades monetarias, ¿no? O sea, pensemos por lo pronto en términos de pesos, ¿no? Y el factor digamos, de crecimiento del precio sería ahora en este caso de 1.05, ¿no? Eso en términos porcentuales significaría que cuando el precio se incrementa lo va a hacer en un 5%, ¿no? Y el factor de crecimiento, que en este caso estaría asociado ciertamente a una pérdida, ¿no?, sería de 0.95 para D, ¿no?, que eso implicaría una pérdida del 5% del valor del activo, digámoslo así, ¿no? Bueno, entonces, digamos, la siguiente etapa o lo siguiente que queremos hacer es precisamente identificar los posibles estados en que, digamos, mi experimento, mi modelo puede transitar, ¿no? Y para eso lo que voy a usar son vectores de dimensión 3, precisamente porque estoy considerando un horizonte temporal de 3 periodos, ¿no? Y voy a usar ciertamente el siguiente, digámoslo así, el siguiente código, ¿no? Si en un, digamos, si en un primer periodo la trayectoria sube de precios, ¿no?, o sea, aumenta el precio, ¿no?,
lo que voy a hacer es entonces en la primera posición de mi vector ubicar un 1, llamémoslo así, ¿no? Ahora, si en el primer periodo, lejos de aumentar el precio, lo que hace es bajar, entonces en la primera posición de mi vector voy a ubicar un 0. ¿Ok? Y de manera, digamos, semejante, ¿no? Si en la segunda etapa, bueno, el precio vuelve a subir, veámoslo así, ¿no? Entonces, en la segunda posición de mi vector, ¿no? Voy a ubicar un 1, ¿no? Y si en la segunda etapa el precio baja, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es, en la segunda posición, voy a ubicar un 0, ¿no? En resumen, yo voy a usar el código de que 1 va a ciertamente representar una subida del precio, 0 va a representar una caída, ¿no? Y la posición que van a ir ocupando en el vector ¿no? Que va a definir los omegas, va a ser referencia al intervalo o el periodo en el que estoy codificando el movimiento de la acción, veámoslo así, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, si me preguntara cuál es la trayectoria que codifica este omega 3, ¿no? Que es del tipo 101, ¿no? Entonces, eso con lo que hemos discutido hasta ahorita es simple, porque significaría, bueno, en el primer periodo aumentó el precio, ¿no? Significa que yo estaba a un nivel de 20 y subió a 21. Para el siguiente periodo el precio cayó, ¿no? Entonces estaba aquí, entonces voy a caer a 19,95, ¿no? Y por último, hacia el tercer periodo volvió a subir y caería aquí, ¿no? Entonces está claro que obviamente la discusión la puedo hacer para todos los demás, digamos, omegas, ¿no? Y en resumen, finalmente, bueno, usted lo puede comprobar, esas son del tipo de cosas que discutíamos allí en técnicas de conteo, ¿no? Si usted va a tener eh, solo 8 configuraciones distintas, ¿no? A la hora de, eh, digamos, de codificar de cuántas trayectorias distintas usted podría crear aquí con el árbol, binomial, ¿no? Bueno, ahora, al instante t0, ¿no? Eh, Pongámoslo en estos términos, ¿no? No hay ninguna incertidumbre digamos, está totalmente fija el valor o el nivel, ¿no? de mi precio, ¿no? Entonces yo no tengo ciertamente, digámoslo así, ninguna aleatoriedad sobre el precio que estoy observando en mi monitor o lo que sea, ¿no? Ahora, si usted quisiera darle quizás un poco de un halo, ¿cómo decirlo?, estocástico a esto, ¿no? Podría usar simplemente quizás el truco de decir que 20, no es otra cosa más que 20 multiplicado, veámoslo así, por la indicatriz de el evento seguro en omega, ¿no? Y eso es precisamente, esencialmente siempre un 20, ¿no? Solo que escrito de esta manera tiene ese aroma de ser como, digamos, como una variable aleatoria. De hecho, esto es lo que en teoría de probabilidad llamamos ciertamente una variable aleatoria degenerada, porque ciertamente es un número, no hay ninguna aleatoriedad en ese sentido, ¿no? Y como en ese instante, ¿no? En el instante cero, pues digamos, no hay aleatoriedad y todo está, por llamarlo de algún modo, determinado, no hay incertidumbre de ningún tipo, ¿no? Entonces lo que puedo hacer es precisamente asociar a ese instante una sigma álgebra que todo lo que contengan sean o el evento seguro o el evento imposible, precisamente en concordancia con el hecho que ahí todas las preguntas que yo me haga respecto al precio en el instante S sub 0, ¿no? Serían respondidas con un evento simple, como con un evento seguro o un evento imposible, veámoslo así, ¿no? Bueno, ahora bien, para el instante, eh, digamos, para el instante T1 en adelante, ¿no? Desde la perspectiva de T0, ¿no? Los precios, ¿no? Los precios que yo puedo observar al final del periodo 1, del periodo 2 y el periodo 3, ¿no? Serían totalmente inciertos, ¿no? O sea, por ejemplo, al final del periodo 1, el precio puede estar en este nivel, ¿no? O podría estar en este nivel. Al final del periodo 2, el precio podría estar en cualquiera de estos tres niveles que yo tengo aquí en mi modelo, ¿no? Y obviamente lo mismo para
el precio al final ya del tercer periodo, que sería el final de mi ventana horizonte temporal que yo estoy considerando, ¿no? Podría estar yo en cualquiera de estos cuatro niveles, ¿de acuerdo? Entonces, desde la perspectiva de modelación, ¿no? Está, digamos, está totalmente eh, motivada la idea, ¿no? Que yo debería entonces considerar a estas cantidades S1, S2 y S3, ¿no? Como variables aleatorias dentro de mi modelo, ¿no? Porque, insisto, desde la perspectiva del cero, estas son cantidades que están sujetas a aleatoriedad, digámoslo así, o a incertidumbre de en qué nivel van a estar, ¿no? Y bueno, entonces ahora digamos, si uno acaba concluyendo, ok, y voy a modelar esto como variables aleatorias, la siguiente etapa sería, bueno, ok, van a ser variables aleatorias y qué sigma álgebras vas a hacer que subyacen a cada una de ellas, ¿no? Bueno, si en un inicio tomo digamos, la vía o el camino más simple, ¿no? Que fue ciertamente, digamos, la idea que motiva la presentación, y considero a las tres sigma álgebras, veámoslo así, que sean idénticas, ¿no? O sea, que sean la misma cosa, ¿no? Que F1 sea igual a F2 y que sea igual a F3, ¿no? A F3, y que sean todas iguales a la sigma álgebra potencia, ¿no? Insisto, bajo esa idea de que, bueno, si tomo la sigma álgebra potencia, ¿no? No hay, ahora sí, ninguna excusa. Cualquier cosa, inclusive que yo hubiese tomado como definición para S1, S2 y S3, ¿no? Estaría totalmente justificada, ahora sí, la etiqueta de variable aleatoria respecto a estas sigma álgebras, ¿no? Bueno, ahora veamos cómo este supuesto, ¿no? Se traduce en la dinámica de digamos, de mi modelo de precios, ¿no? A ver, por ejemplo, la variable aleatoria S1, ¿no? Que describe el precio al instante, al final del periodo 1, ¿no? Tomaría finalmente, digamos, solo dos posibles valores, ¿no? Tomaría el valor de 21, ¿no? Si al final del primer periodo yo lo que observo es digamos, una subida de los precios, ¿no? Y de acuerdo al código que impusimos, ¿no? Esos serían precisamente aquellos estados, ¿no? Que tienen un 1, ¿no? En la primera posición, ¿no? O sea, en este caso estarían omega 1, ¿no? Omega 2, omega 3 y omega 5, ¿no? Como posibles estados responsables precisamente de que al final del primer periodo el precio que yo observe esté a este nivel 21, ¿no? El otro posible valor, ¿no? Que sería el que se correspondería, ¿no? A la bajada de precio, ¿no? De nueva cuenta, siguiendo el código que habíamos impuesto, ¿no? Se corresponderían a aquellos estados en la que en la primera posición aparece un 0, ¿no? Ahí estaría entonces, veámoslo así, omega 4, ¿no? Omega 6, omega 7 y omega 8, ¿de acuerdo? Eh, digamos, es inmediato, ¿no? Digamos, darse cuenta que ahora sí, esta función, ¿no? Que toma estos dos valores para cada uno de estos eventos, ¿no? Va a ser ciertamente una variable aleatoria respecto a la sigma álgebra potencia de omega, ¿no? Que contiene estos 8 elementos, ¿no? Porque en esencia cada uno de estos eventos, ¿no? Serían parte de esta sigma álgebra porque, insisto, en esta sigma álgebra estarían todos los posibles subconjuntos de omega, ¿no? Entonces, con mayor razón tienen que estar estos dos, ¿no? Entonces, sin lugar a duda, S1 constituiría, ¿no? Una variable aleatoria respecto a F1, ¿no? Bueno, ahora bien, si yo junto con la variable aleatoria S1 de los precios, ¿no? Considerara esta otra función por lo pronto, vamos a ponerlo en estos términos, ¿no? Que tomara el valor 1, tomara el valor 0 o el valor menos 1, ¿no? En estos eventos, ¿no? O sea, va a tomar el valor 1 cuando el escenario o el omega que está operando en mi modelo sea cualquiera de estos 4 omegas, ¿no? Va a tomar el valor 0 cuando el escenario o el omega operando en mi modelo sería omega 6, ¿no?
iba a tomar el valor -1 cuando el omega o el estado que está operando en mi modelo sea cualquiera de estos tres, ¿no? Y no es difícil entonces percatarse, ¿no? De inmediato, digamos, bajo la misma argumentación que usamos hace un rato para hablar sobre por qué S1, ¿no? es una variable aleatoria respecto a esta sigma álgebra, que ahora X también sería una variable aleatoria respecto a esta sigma álgebra, porque estos tres, veámoslo así, eventos o conjuntos que tengo, bueno, estos tres conjuntos que tengo aquí son eventos de este campo de eventos o sigma álgebra, ¿de acuerdo? Pero ahora, aquí viene el primer punto de inflexión en la discusión. Observemos que al instante 0, ¿no? Podría llegar un inversionista, ¿no? Y hacer su inversión en este instante, a este nivel de precio, ¿no? Y él tendría total incertidumbre, veámoslo de esta manera, sobre cómo se va a desarrollar su inversión, ¿no? Porque él esencialmente no podría mirar, ¿no? Cuál es el estado en el que se va a desarrollar cualquiera de estos 8 estados o omegas que yo tengo aquí, en cuál se va a desarrollar el modelo, ¿no? Ahora, el asunto cambia radicalmente si yo espero, ¿no? hasta el final del primer periodo, ¿no? Y en ese instante el inversionista podría entonces conducirse, veámoslo así, del siguiente modo. Si si la variable aleatoria X toma el valor de 1, ¿no? Lo que va a hacer es que va a mantener la inversión en los siguientes 2 periodos, ¿no? que restan, veámoslo así. ¿Por qué? Porque él va a tener una garantía total de que sus rendimientos van a ser positivos, porque si él observa que X es igual a 1, eso es lo que significa que digámoslo así, el mercado está ocurriendo alguno de estos 4 estados que están aquí, ¿no? Y en esencia, observen que esos 4 omegas o estados en los cuales está ahorita mi mercado son aquellos, ¿no? que garantizan que mis precios tengan ciertamente una ganancia al final de los 2 periodos, ¿de acuerdo? Bueno, si X fuera igual a 0, ¿no? Aquí el asunto cambia literalmente, pero todavía vamos a tomar ventaja del asunto, porque significa que el estado que está rigiendo ahorita el mercado sería omega 6, ¿no? Eso significa que acaba de caer, ¿no? O sea, porque omega 6 tiene un 0 en la primera posición, acaba de caer el mercado, él acaba de tener una pérdida de 1 peso, ¿no? Pero como él tiene la información entonces de que X igual a 0 y eso es equivalente a que omega 6 está ocurriendo, él sabe que entonces para el siguiente periodo el precio va a volver a subir, veámoslo así, ¿no? Y recuperaría, ¿no? casi todo lo que perdió, estarían faltando 5 centavos, pero sabe una cosa aún más importante, que si él espera, ¿no? para un periodo más, él acabaría teniendo una pérdida aún más grande. Entonces, si él observa al instante T1 que X es igual a 0, lo que va a hacer es que va a esperar un periodo y se va a retirar, digámoslo así, asumiendo una pérdida de 5 centavos, ¿no? ante la expectativa que si espera más, la pérdida sería aún más, más grave, veámoslo en estos términos, ¿no? Bueno, y en el último caso, ¿no? que él observe que X es igual a -1, ¿no? el inversionista lo que haría es literalmente retirarse por completo del mercado, ¿no? porque estaría observando, ¿no? que el mercado está operando este evento que está aquí, ¿no? Entonces serían cualquiera de estos estados que están aquí, omega 5, omega 7, omega 8, ¿no? Serían estados, ¿no? que al final provocarían una pérdida para su inversión, ¿no? Entonces, ya sea que él haya estado aquí, ¿no? se retiraría antes de acumular una pérdida más grande, entonces se retiraría asumiendo una pérdida de 1 peso, o si estuviese en el caso de omega 5, que para omega 5 ciertamente habría subido aquí en una primera etapa, pero observen que después de todas maneras perdería, entonces aquí se retiraría inmediatamente, ¿no? con una ganancia de 1 peso y evitaría las pérdidas, ¿no? Bueno, lo que está pasando aquí, ¿no? es que estaríamos ciertamente adelantándonos al desempeño del mercado, ¿no? Y un modelo de precios, ¿no? No puede tener una estructura de este tipo porque significa que uno tiene, veámoslo así, la posibilidad de predecir
los movimientos, los movimientos futuros de los precios, ¿no? Y eso pues conduce a un mercado que es totalmente, veámoslo así, inviable, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, si esta opción de tomar a todo el mundo como la sigma álgebra potencia no funciona porque no refleja ciertamente la manera en que va a fluir la información de los precios en el mercado, entonces, ¿cuál sería una posible estructura de las sigma álgebras que subyacen a cada una de estas variables aleatorias, ¿no? Bueno, entonces discutamos eso. A ver, digamos, al instante t1, todo lo que habríamos observado, ¿no? Es que el precio de mi, digamos, de mi activo, ¿no? Puede estar en alguna de estas dos situaciones, ¿no? Si está en digamos, a un nivel de 21 pesos, ¿no? Siguiendo de nueva cuenta la misma idea que teníamos, que habíamos dicho hace un rato, ¿no? O sea, de la codificación que tenemos. Entonces, en ese caso yo sabría, ¿no? Que alguno de estos cuatro estados, ¿no? O sea, omega 1, omega 2, omega 3, omega 5, estaría ocurriendo, ¿no? Entonces, este evento, ¿no? Sería responsable, ¿no? Donde están estos cuatro estados, de que digamos, mi precio haya precisamente subido al final del, del primer periodo, ¿no? De una manera totalmente similar, ¿no? Si lo que yo estoy observando al final de mi primer periodo es que el precio baja a un nivel de 19, ¿no? Siguiendo la lógica de la codificación que tengo, estos serían responsables aquellos estados que en la primera componentes, ¿no? Tienen un 0, ¿no? Tendríamos entonces que omega 4, omega 6, omega 7, omega 8, ¿no? Serían los estados responsables porque mi función de precio, o sea, mi precio al final del instante 1 a este nivel de 19, ¿no? Yo habría entonces observado este evento que está aquí, ¿no? Entonces, si yo necesito ahora que esta función, ¿no? Que todavía tengo en categoría de función, pase a ser una sigma álgebra, al final del día lo que tengo que garantizar, veámoslo así, ¿no? Es que la sigma álgebra que yo imponga digamos, a este instante t1 sea una, ¿no? Que haga medible, ¿no? A esta función, ¿no? Que satisfaga la condición de medibilidad, y para eso todo lo que tengo que pedirle a la sigma álgebra es que sea, veámoslo así, la menor sigma álgebra que generan estos dos conjuntos que están aquí, ¿no? Dicho en el lenguaje de átomos, ¿no? Sería la menor sigma álgebra que generan estos dos átomos. Entonces, habíamos considerado que esta notación significa exactamente eso, ¿no? Esta es la sigma álgebra que generan estos dos átomos, o la menor sigma álgebra que generan estos dos conjuntos, ¿de acuerdo? Al hacer eso, ¿no? Voy a obtener entonces una sigma álgebra, veámoslo así, que es muy simple porque, bueno, el conjunto vacío y el conjunto omega forman parte de ella, ¿no? Pero observen que al tratarse de dos conjuntos ajenos, todo lo que voy a tener que adicionar a estas sigmas álgebra son exactamente el conjunto vacío y digamos, lo único que voy a tener que adicionar a esta clase de conjuntos, ¿no? Sería el conjunto vacío y el conjunto omega, ¿no? Que serían precisamente los dos conjuntos que me faltan para convertir a esta clase o a esta colección de conjuntos en una sigma álgebra, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, una vez que haga eso, no es raro entonces percatarnos de que S sub 1, que sería el precio al final del primer periodo, pasa a ser inmediatamente una variable aleatoria, ahora ya puedo llamarla así, respecto a esta sigma álgebra, pero lo que hay que notar ahora, ¿no? Es que no podríamos observar a X, ¿no? Porque X ya no constituiría una sigma álgebra respecto a esta, disculpen, no constituiría una variable aleatoria respecto a esta sigma álgebra, ¿no? Porque los eventos que están en la definición, véanlo así, los eventos que están en la definición de X, ¿no? No constituyen elementos digamos, de esta sigma álgebra, ¿no? Entonces yo no podría observar esta variable aleatoria aquí al instante t1, veámoslo así, ¿no? Entonces, quizás por insistir en la idea, todo lo que yo voy a poder observar al final del primer periodo, ¿no? Es la ocurrencia, ¿no? De alguno de estos dos eventos que están aquí, ¿no? O sea, es todo lo que voy a poder observar, ¿no? Y en ese caso, entonces, no podría hacer exactamente lo que discutíamos hace un rato, ¿no? De
tomar ventaja de esta supuesta función, ¿no? Porque ya yo no la podría observar, veámoslo así, ¿de acuerdo? Bueno, ahora bien, para el instante t2, ¿no? La situación en cierto modo es similar, aunque no completamente, como veremos, ¿no? O sea, yo tendría al final, ¿no? de mi segundo periodo, ¿no? Tendría que ahora el precio podría estar a cualquiera de estos tres niveles que están aquí, ¿no? De 22.50, 19.95, 18.05, ¿no? Y veámoslo así, para estar a este nivel, lo que tendríamos que haber, digamos, lo que tendríamos que visualizar es que para llegar a este nivel yo tendría que tener que mi acción ha aumentado su precio por 2 veces consecutivas, ¿no? ¿Eso qué significa? Desde la codificación que tenemos es que los omegas responsables de que el precio esté a este nivel después de 2 periodos tienen que tener en la primera y en la segunda posición tienen que tener un 1, ¿no? ¿Y cuántos de esos omegas tengo? Tengo omega 1 y omega 2, ¿no? Como los posibles responsables de que yo al final del segundo periodo esté aquí en este nivel, ¿no? Por otro lado, para estar a este nivel de 19,95, ¿no? Lo que tendría que haber pasado es que ya sea que yo haya subido en una primera etapa, al final del primer periodo y bajado en el segundo, o viceversa, haber bajado en el primer periodo y subido en la segunda, ¿no? O sea, dicho en el, digamos, en el código que tenemos, los omegas responsables de caer aquí a este nivel serían aquellos que tienen a un 1 y un 0 ubicados en la primera y en la segunda posición en cualquier orden, veámoslo así, ¿no? Entonces tengo que tener o un 1 y un 0, o un 0 y un 1, o un 1 y un 0, o un 0 y un 1, ¿no? Y serían estos 4 estados que tengo aquí, ¿no? Omega 3, omega 4, omega 5, omega 6, ¿no? Y por último, para estar a este nivel de 18.5, ¿no? Lo que tiene que haber pasado es que en los 2 periodos, ¿no? Yo tengo que haber descendido mi precio, ¿no? Y de nueva cuenta, según el código que estamos usando, eso significa que tanto en la primera posición de omega como en la segunda posición de omega, ¿no? Yo tengo que tener un 0 y para eso están los estados omega 7 y omega 8, ¿no? Bueno, y ahora vendría el segundo punto, veámoslo así, de inflexión en la discusión. ¿Por qué? Si yo, pongámoslo en estos términos, para al final del segundo periodo estuviera observando, ¿no? un nivel de 19,95, para este momento yo tendría acceso a la información de dónde estuvo el precio en el periodo anterior, ¿no? Y supongamos que eso resulte precisamente en un primer caso de que eh, en digamos, en el instante 2 estoy a este nivel y en el instante 1 estaba a este nivel, ¿no? ¿Eso qué significa, no? ¿Cuáles eran los estados, digámoslo así, responsables de que al final de mi segundo periodo el nivel de precio esté a este nivel? ¿No? Eran, digamos, el conjunto omega 3, omega 5, omega 4 y omega 6, ¿no? ¿Y cuáles eran los estados responsables de que al final del primer periodo el precio de S1 estuviera a este nivel, ¿no? Esos eran los estados omega 1, omega 2, omega 3 y omega 4, ¿no? Si ambas cosas tienen que ocurrir al mismo tiempo, o sea, la intersección de este conjunto con este conjunto, entonces lo que obtengo, ¿no? Es que los estados responsables de haber llegado a este nivel de precios, pasando antes en el instante 1 por este nivel de precio, solo me quedarían omega 3 y omega 5. Bueno, esto sería formalmente, digamos, o sea, cómo emerge ahora el hecho de que yo puedo observar al final del segundo periodo, ¿no? Si estoy a este nivel, ¿no? Si ciertamente, digamos, puedo responsabilizar a estos dos estados de estar ahí, ¿no? Quizás una discusión más heurística sería que ustedes observaran, ¿no? Que para llegar aquí, antes de pasar por aquí, lo que tiene que pasar es que el primer periodo, ¿no? Tengo que haber aumentado y en el segundo tengo que haber bajado a fuerzas, ¿no? O sea, tengo que tener un 1 en la primera posición y un 0 en la segunda posición y solo omega 3 y omega 5 son digamos, los estados que satisfacen esa condición, ¿no? ¿Cuál sería la otra situación posible que tengo que considerar aquí? Bueno, que habré llegado a este nivel, pero en vez de venir de el nivel 21, ¿no? de precio al final del primer periodo, estoy llegando a este nivel desde un nivel al final del primer periodo de 19, ¿no? Escrito de una manera formal, eso significa que está ocurriendo, digamos, este
todavía posible evento de que S2 sea igual a, a esta cantidad, ¿no? Y que en S1, ¿no? Yo estaba a este nivel de 19, ¿no? ¿Cuáles son los estados responsables de que S2 esté a este nivel? Serían omega 3, omega 5, omega 4 y omega 6 de nueva cuenta, pero ahora los estados responsables para estar al final del primer periodo a un nivel 19, habíamos visto que eran estos cuatro estados, ¿no? Omega 4, omega 6, omega 7 y omega 8. Y para que estas dos condiciones se satisfagan, o sea, para que ocurra digamos, para que ocurra este evento y este evento al mismo tiempo, lo que tendríamos que haber observado es que este evento tiene que haber ocurrido, ¿no? Bueno, visto esto, eso es lo que me conduce, ¿no?, a pensar que al final, ¿no?, del segundo periodo, la sigma álgebra, ¿no?, que va a describir el nivel de información que yo tengo al final de esa segunda etapa, tiene que tener tanto a este evento que yo lo puedo observar como al anterior, como elementos de su, digamos, de su estructura, ¿no? Y eso me permite entonces construir la sigma álgebra F2, que sería la sigma álgebra que estaría subyaciendo, ¿no?, al final del segundo periodo, o sea, para t igual a 2, como aquellas sigma álgebra que contienen ahora sí a este átomo, ¿no?, a estos dos átomos, cuya unión es precisamente responsable por que al final del segundo periodo yo esté a este nivel, ¿no?, pero obviamente incorporando ahora la información de, digámoslo así, de cómo fue la trayectoria que me condujo a este nivel, ya sea pasando por 21 o por 19, ¿no? Y por último, este evento que está aquí, ¿no? Entonces, bueno, no es difícil darse cuenta que ahora esta, digamos, hasta ahorita llamada función, pasa a ser ahora sí una sigma, disculpen, una variable aleatoria respecto a esta sigma álgebra. Insisto, este símbolo, recuerden qué significaba, ¿no? Esta es la sigma álgebra que generan estos cuatro eventos que constituirían esencialmente los átomos de esta sigma álgebra. De todas maneras, aquí en la parte superior derecha vamos a poner una de estas etiquetas para que usted pueda acceder a la discusión que habíamos tenido en el capítulo 1 sobre el rol que juegan los átomos en la construcción de estas sigma álgebras y cómo se construyen en general, ¿no? Bueno, y finalmente, no por evidente quizás dejar de decirlo, mi función x de omega, ¿no?, que era la que me había posibilitado a mí en un inicio adelantarme ahora sí a la estructura del mercado, ¿no?, aquí tampoco, ¿no?, es una cantidad que yo puedo observar, ¿no?, porque ahora sí, veanlo así, esta función, ¿no?, no satisface la condición de medibilidad respecto a esta sigma álgebra, porque ninguno, ¿no?, de estos conjuntos que están aquí son ciertamente eventos que yo pueda observar al final del instante, digamos, del segundo periodo al instante t2, ¿no?, si lo que está subyaciendo es precisamente esta sigma álgebra que estoy considerando aquí, ¿no? O sea, S1, o disculpen, S2 sí sería una sigma álgebra respecto a F2, ¿no?, pero X no lo sería. Por cierto, S1, ¿no?, por si alguien se lo preguntó, también sería una variable aleatoria respecto a esta sigma álgebra, ¿no? Y observen, ¿no?, algo que también es trascendente, que ahora tengo esta estructura, ¿no? O sea que la sigma álgebra que subyace al instante t1, o sea F1, está contenida, veanlo así, es un subconjunto de la sigma álgebra que ahora subyace al instante t2, y eso da exactamente esa idea, ¿no?, de cómo va fluyendo la información, ¿no?, que la información va precisamente creciendo en la medida en que el tiempo va transcurriendo. Yo voy ganando información sobre la estructura de mi mercado, ¿no? Bueno, por último, para el instante 3, ¿no?, ya todos imaginemos qué es lo que vamos a hacer, aunque aquí también hay una pequeña variación, ¿no? El nivel de precio, ¿no?, podría ser cualquiera de estos cuatro niveles de precios que tenemos, ¿no? Y ahora aquí lo que hay que observar, que si ya yo estoy ubicado sobre cualquiera de estos niveles de precio, no se tomen por ejemplo este, ¿no?
como ya yo habría observado el valor de mi precio al instante T2 y el nivel de precio para el instante T1, imaginemos que el nivel de precio para el instante T2 fue este, ¿no? Y el nivel de precio para el instante T1 haya sido este, ¿no? Entonces yo puedo ciertamente, ¿no? Observando al instante T3 el nivel de precios, precisamente reconocer cuál fue toda la trayectoria que describe, ¿no?, la conducta de mi mercado hasta ese nivel de precio que estoy observando. Dicho de otro modo, yo tengo una total caracterización de cuál es el omega o el estado que está subyaciendo, ¿no?, al modelo, ¿no? Entonces, en este caso, ciertamente la sigma álgebra que tengo que considerar, en este caso, y ahora sí ya sería la sigma álgebra potencia, porque tengo que darle, digamos, tengo que considerar una sigma álgebra, ¿no?, que considere a cada uno de estos estados como átomos, ¿no? O sea, como piezas que yo voy a poder visualizar al final del, digamos, del tercer periodo o el instante T3, ¿no?, o eventos que yo voy a poder observar, ¿no? Y ahora sí, ¿no?, en este caso, tanto S3 obviamente como X, ¿no?, que era aquella instrumento mágico que me había permitido adelantarme al mercado, ahora sí va a ser una variable aleatoria respecto a esta sigma álgebra, ¿no? Y en esencia ahora ya no serviría de gran cosa porque obviamente ya toda la información, digamos, que me podría brindar o la ventaja que me podría brindar en este caso ya pues ya pasó, ya estoy al final, veámoslo así, de mi ventana temporal o de mi horizonte temporal, ¿no? Y ya todo lo habría decidido precisamente la aleatoriedad, ¿no? Digamos, si estoy del lado de las ganancias o estoy del lado de las pérdidas, ¿no? Bueno, de nueva cuenta no por obvio, no dejar de decirlo. Entonces, F2 en este caso está contenido en F3, entonces tengo esta estructura, ¿no? Recordemos que F0 es la sigma álgebra trivial, ¿no?, en el sentido que es el vacío o el imposible y el seguro, ¿no? Entonces tengo esta estructura, ¿no?, donde la sigma álgebra subyacente, ¿no?, a un instante está contenida en la sigma álgebra que sigue y en bueno, por ejemplo en este caso F0 está contenido en F1, F1 está contenido en F2 y F2 estaría contenido en F3, ¿no?, que es precisamente la naturaleza que uno esperaría, ¿no?, de cómo debería fluir la información en un mercado. Bueno, entonces esto sería un ejemplo en el que ciertamente eh, esa apuesta o ese camino simple de simplemente tomar la sigma álgebra potencia no es posible, ¿no? Como dirían por ahí, los caminos simples no son necesariamente los buenos, ¿no? Y aquí ciertamente no sería viable simplemente adoptar esa postura porque entonces no tendría sentido el modelo que estoy postulando.